Hoy venimos, Señor, ante ti, nuestro corazón dispuesto, Señor, a aprender tu santa palabra. Danos un libre entendimiento, un limpio entendimiento, Señor, para entender cada uno de estos conceptos, para estudiar tu palabra, Señor, para permitir que nos hables a nuestros corazones. Hoy de lo que hemos estudiado, Señor, limpia nuestra mente de orgullo, de presunción. Enséñanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Que solo te veamos a ti, Señor. Y a nuestro camino en este momento tan crítico en el cual nos encontramos, Señor. Podamos ser consecuentes con lo que aprendemos. Ayúdanos, Señor, para que a través de estos estudios, de lo que vemos en tu palabra, de esta historia que es importante, para aquellos que hemos alcanzado los fines de los tiempos, podamos ver ese espejo de lo que pasó con ese antiguo Israel en medio de su rebelión y de lo que hoy nosotros estamos haciendo. Ayúdanos a aprender de ellos, Señor, pero sobre todo que tú nos guíes, nos instruyes y tú nos ayudes a retomar el camino. Si en algún momento, Señor, así lo hicimos. Perdona todos nuestros pecados, perdona todas nuestras fallas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Bueno, nosotros llevamos, creo que es el tercer estudio, tocando lo que es esta historia. Vimos unos textos hace 15 días. Ya en este caso terminaremos lo que es el capítulo, matizando ciertos puntos importantes, porque a través de todo lo que hoy estamos viviendo, va a ser importante resaltar qué llevó al pueblo al resultado que tuvo. Y miramos los distintos aspectos desde el comportamiento desde el profeta, de lo que fue como tal Saúl en cuanto a la lección. Y vamos a sacar varias cositas que son muy interesantes, sobre todo muchos conceptos que la gente tiene en cuanto a lo que fue este primer rey de Israel. Ya hemos tocado aspectos como Cristo es el que elige como tal al rey, es Dios el que lo hace. El pueblo estuvo feliz porque Saúl resaltaba en su nobleza, en su portento físico, en su hermosura, en su piel, y ellos decían que era digno representante como para que los dirigiera como tal. Hacíamos el paralelo en cuanto a Cristo, porque Cristo no tendría quizás ese llamativo físico, en los cuales simplemente a través del mensaje y sus enseñanzas iba como tal a marcar a las personas. Todo esto cuando nosotros vemos, porque hoy quizás no ha cambiado mucho, hoy quizás es la manera o la preparación que tenga la persona a la hora de dar el mensaje, lo que supuestamente debería ser importante, y no la experiencia, no el ver a Cristo reflejado en esa persona que puede hablar como tal del mensaje, y son muchos de esos conceptos equivocados que muchas veces nos tomamos. Entonces vamos a tocar la parte final de este capítulo. Hoy quizás hay un punto importante que podamos resaltar. Vamos a iniciar desde el párrafo que nos dice: cuando Saúl se marchó temprano por la mañana siguiente, el profeta le acompañó. Cuando hubieron atravesado la ciudad, pidió que el siervo siguiera adelante. Cuando éste se hubo alejado algo, Samuel ordenó a Saúl que se detuviera para recibir un mensaje que Dios le enviaba. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Como evidencia de que hacía esto por autoridad divina, le predijo los incidentes que le ocurrían en su viaje de regreso a su casa, y le aseguró a Saúl que el Espíritu de Dios le capacitara para ocupar el cargo que le esperaba. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dijo el profeta, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dios había acompañado al pueblo, los sacó de Egipto, demostró su poder, los cuidó, los sustentó, los protegió. Sin embargo, no fue suficiente para el pueblo. El pueblo mismo pide un rey. Y nosotros podríamos pensar de que Dios acepta sus peticiones y que Dios de cierta manera podría castigar al pueblo por eso. Y podría poner un rey que les cobrara la decisión que tomó. Si nosotros miramos en el amor que nosotros sentimos como seres humanos, muchas veces lo hacemos en cuanto a las personas de esa manera. Sin embargo, vemos que Dios no actúa de esa manera. Hay la posibilidad, hemos hablado, hay una cita que Javi mostró una vez que me sorprendió mucho, de que en parte a la desobediencia que nosotros tuvimos, no hubiera sido necesaria una serie de acontecimientos, entre ellos ni siquiera lo del Sinaí se hubiera tenido que llevar a cabo
si el pueblo como tal hubiese obedecido lo que se promulgó como tal desde allá. Entonces Dios tiene un plan para nosotros, un plan original, pero de cierta manera nosotros nos desviamos a un plan A, un plan B, un plan C, y Dios de cierta manera se adapta a esas decisiones que nosotros tomamos porque las respeta, pero esas decisiones tienen ciertas consecuencias. Y en esta historia es algo que podemos ver claramente porque va a utilizar a Saúl, a pesar de los rasgos que ya vimos, en rasgos de su juventud que venían muy marcados, y que tarde que temprano en algún momento de su vida no era una conversión genuina, esos rasgos iban a volver a resurgir. Y esos rasgos fueron los que llevaron a tomar el camino que más adelante él toma. Entonces miramos cada punto importante de lo que es la vida, pero tuvo la oportunidad. Es algo muy similar cuando lo vemos quizás con Judas Iscariote, porque para muchas personas que no han pasado o no han aceptado el espíritu de profecía, simplemente para muchos es que Judas tenía que estar ahí porque alguien tenía que traicionar a Jesús. Entonces estaba destinado para que Judas tomara como tal esa decisión. Partiendo de este caso, sabemos que no fue así, tuvo la oportunidad como tuvo los demás, ya pues con todo lo que se muestra, lo importante, lo que se ha resaltado en cuanto a los escribas y el origen que tuvo como tal Judas, de dónde salió y qué era lo que realmente a él le interesaba, qué es lo que había en su corazón. Pero entre todo el transcurso del ministerio de Cristo, él tuvo la oportunidad de conocerlo y que eso como tal cambiara en su corazón una transformación genuina. Aquí estaríamos hablando precisamente de una persona que elige a Jesús para que gobierne su nación, pero no solo en cuanto a la elección, sino que lo bendice de una manera especial. Lo unge y está dispuesto a guiar, a transformarlo y a cambiarlo. Le da todas las capacidades y los recursos para que a su pueblo le vaya bien. Pero viene un factor importante, lo que es a nivel individual y las consecuencias que tiene a nivel grupal como nación. Pero ese punto es importante porque si fuese como tal en nosotros, de alguien que es fiel, de alguien que lo da, alguien que sustenta, en este caso Dios con su pueblo, un pueblo rebelde, pues esta es la oportunidad. Entonces, si pidieron esto, los abandono, los castigo y que les pase lo más malo. Y nunca actuó de esa manera. Ya consecuentemente, cuando esto se volvió un círculo, que el pueblo cada vez era más rebelde, simplemente Dios respetó la decisión del pueblo y tuvieron las consecuencias que tuvieron, al punto que llegaron a ser cautivos en Babilonia. Más adelante nos dice, para que veamos el sello, lo importante que es esto, porque aquí hay que matizar en todo este tema de la historia de Saúl muchas cosas importantes. Cuando nosotros miramos en nuestra vida cotidiana, casi en nuestra manera, de nuestra rutina, en que vivimos, en ninguna parte nuestro pasado cuenta mucho. Si tú estás en una relación sentimental, tú no te puedes quedar por lo que viste al inicio, cuando te conocías con esa persona, en esa época de noviazgo, y que fue quizás la mejor porque es el tema de emociones y sensaciones que siempre quedan marcadas, o incluso en cuanto a tu trabajo, cuando desempeñas algo, de decir en tal momento o en tal punto fue mi mejor momento por lo que estaba desarrollando. En la vida espiritual, cuando nos dice has perdido tu primer amor, siempre hay un punto alto, cúspide para nosotros, pero que en el trasegar de nuestro día a día, sea por lo que estudiamos esta mañana, egoísmo, orgullo, presunción, nos empezamos a desviar como tal del camino. Ya no solo el conocimiento, sino esa experiencia práctica. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es que lo que más prima en este momento no es el pasado, no es lo que se pudo hacer, no es la manera como tal, la fidelidad que Dios tuvo en cuanto a nosotros, pero la reacción de cómo nosotros dejamos que Dios nos utilizara. Esa evidencia en cuanto a esto simplemente no nos alcanza. Y durante mucho tiempo lo único que se mostró es que fue tanta la bendición de Dios que aún ese rezago de esa bendición por nuestro mal actuar aún nos seguía alcanzando. Ya llegó el momento en que fue mucho más evidente de lo que hoy estaba pasando. Pero miremos las características de lo que pasa en cuanto a Saúl, porque Dios lo elige y Dios quiere transformarlo. Dios quiere que haga las cosas bien. Dios pone esos dones especiales para que dirija su nación, porque a pesar que es infiel, que es desobediente, que es rebelde, Dios ama a su pueblo. Y miremos lo que pasa con Saúl. En Gaba, su ciudad, un grupo de profetas bajaba del lugar alto, cantando alabanzas a Dios al son de la flauta y el arpa, del salterio y del adufe. Cuando Saúl se le acercó, el espíritu del Señor se apoderó también de él, de modo que unió el suyo a sus cantos de alabanza y profetizó con ellos. Hablaba con tanta fluidez y sabiduría y los acompañó con tanto fervor en su servicio que los que le conocían exclamaron con asombro: ¿qué le sucedió al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas.
Cuando Saúl se unió a los profetas en su culto, el Espíritu Santo obró un gran cambio en él. La luz de pureza y de la santidad divinas brilló sobre las tinieblas del corazón natural. Se vio a sí mismo como era delante de Dios. Vio la belleza de la santidad. Se le invitó entonces a participar, a principiar la guerra contra el pecado y contra Satanás. Y se le hizo comprender que en este conflicto toda la fortaleza debía provenir de Dios. El plan de la salvación, que antes le había parecido nebuloso e incierto, fue revelado a su entendimiento. El Señor le dotó de valor y sabiduría para su elevado cargo. Le reveló la fuente de la fortaleza y gracia e iluminó su entendimiento con respecto a las divinas exigencias y su propio deber. Entonces miremos que viene la parte importante de Dios, cómo utiliza a una persona en la medida que se deje utilizar, en la medida que quiera que Dios lo transforme, que Dios lo vaya moldeando. Pero miremos hasta qué punto como tal llega este respaldo de Dios. Porque como les digo, partir del hecho de que el mismo pueblo sea el que le pida rey y le dé la espalda a Dios, sería un agravio, una blasfemia suficientemente grande para que Dios hubiera tomado correctivos totalmente diferentes a lo que leemos. Él lo elige, Él lo guía, Él lo transforma. Hay una demostración del Espíritu Santo hasta el punto de llegar a profetizar. Esto dice el primer rey de Israel. Es tan importante marcar estos puntos porque vamos a ver todo lo que fue la vida y en qué termina como tal Saúl. Podríamos decir, ¿cuál fue la excusa? ¿Qué no hizo Dios por él? ¿Por qué llegó a ese punto? ¿Cuál fue la razón para que tomara esas decisiones? Y es algo muy similar en los que cada uno vamos a ver reflejados en la historia de Saúl, sino también en lo que pasa hoy en cuanto a la dirigencia de un pueblo, la dirigencia de la iglesia nominal, incluso dentro de la iglesia de la cual nosotros hicimos parte. Porque muchos de estos sucesos de lo que estamos estudiando van muy similar, simplemente la historia se repite. La consagración de Saúl como rey no había sido comunicada a la nación. La elección de Dios había de manifestarse públicamente, a echar suertes. Con este fin, Samuel convocó al pueblo en Mizpa, se elevó una oración para pedir la oración divina y luego siguió la ceremonia solemne de echar suertes. La multitud congregada allí esperó en silencio el resultado. La tribu, la familia y la casa fueron sucesivamente señaladas y finalmente Saúl, el hijo de Cis, fue designado como el hombre escogido. No solo se quedó a nivel personal, sino que había una demostración de que Dios como tal había elegido a Saúl y tenía que como tal comunicársela al pueblo. Una ceremonia en los cuales iban a ser todos testigos. No ha sido como tal de capricho, pero miremos que aquí es donde empezamos a ver características importantes de las decisiones que tomamos nosotros. Porque como Dios tiene un plan para nosotros, si nos desviamos, esas consecuencias de esas decisiones empiezan a traernos problemas. El camino es mucho más pesado, quizás las heridas o las cicatrices. Así nosotros retomemos al plan original, venimos como tal cargados y heridos, de quizás haber tomado malas decisiones y nos cuesta mucho más. Quizás el tema de que Dios nos abre, nos perdona, espera con nuestros brazos abiertos, es una realidad, pero la carga como tal en cuanto a poner nuestra salvación en riesgo es mucho mayor. Entonces vamos a ver algo importante que tiene que ver con lo que pasa en cuanto al pueblo y la decisión que tomó. Pero Saúl no estaba en la congregación. Abrumado con el sentimiento de la gran responsabilidad que estaba a punto de recaer sobre él, se había retirado secretamente. Fue traído de nuevo a la congregación, a quien observó con orgullo y satisfacción su aspecto regio y parte noble, pues los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aún Samuel, al presentarse ante la asamblea, exclamó: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y en contestación, la enorme muchedumbre dio un grito largo y regocijado: ¡viva el rey! Parte en los cuales no hay quizás ese consenso. Yo sé que en la medida que dentro del pueblo de Dios, al ser nosotros cada cabecita un mundo aparte, ponernos nosotros de acuerdo es algo muy complejo. De hecho, cuando hablamos en cuanto a su unidad, vemos la referencia en cuanto al mensaje, en cuanto a la doctrina, verdad presente, pero cada uno tiene un distintivo, una característica especial. Es decir, que todos vamos a llegar a lo mismo en ese sentido. Lo estuvimos hablando hace poco, pero el pueblo ya empieza a tener inconformidades. Ellos eligen un rey,
pero pues todos no van a hacer la misma lección según a sus peticiones, a sus exigencias. Ahí ya empieza a haber un inconformismo. Ese inconformismo no estaba cuando Jesús como tal era el rey del pueblo, cuando era el que los guiaba, el que los sustentaba, el que hacía todo por ellos. Entonces miremos muchas veces de que tomamos decisiones y esas consecuencias después nos quejamos incluso por el camino que nosotros tomamos. Más adelante lo vemos, en tanto que la mayoría del pueblo estaba dispuesta a reconocer a Saúl como rey, un partido grande se le oponía. Fragmentación, división, porque no estamos de acuerdo, pero lo pidieron. Les parecía un agravio intolerable que el monarca se hubiera escogido dentro de la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas las de Israel, pasando por alto las tribus de Judá y de Efraín, las más grandes y poderosas. Estas tribus se negaron a prometer fidelidad y obediencia a Saúl y a traerle los regalos acostumbrados. Los que habían sido más exigentes en su demanda de un rey fueron los que se negaron a aceptar con gran gratitud al hombre que Dios había designado. Ahí empiezan las consecuencias, ahí empiezan las divisiones, ahí empiezan los problemas, partiendo de una sola decisión. Los miembros de cada facción tenían su favorito, a quien deseaban ver en el trono, y entre los príncipes muchos habían deseado el honor para sí. La envidia, los celos ardían en el corazón de muchos. Los esfuerzos del orgullo y la ambición habían resultado en desengaño y descontento. Así las cosas, Saúl no juzgó convenientemente asumir la dignidad real. Dejando a Samuel la administración del gobierno como antes, regresó a Gaba. Lo escoltó allá con honores en un grupo de hombres que, viendo en él al hombre escogido divinamente, estaban resueltos a sostenerlos. Pero él no hizo esfuerzo alguno para apoyar con la fuerza su derecho al trono, inicialmente, porque ya vamos a ver cómo cambia el carácter de Saúl. En su casa de las alturas de Benjamín, desempeñaba pacíficamente sus deberes de agricultor, dejando enteramente a Dios el afianzamiento de su autoridad. Poco después del nombramiento de Saúl, los amonitas, bajo su rey Naas, invadieron el territorio de las tribus establecidas al este del Jordán y amenazaron la ciudad de Jabes en Galaad. Los habitantes de esa región trataron de llegar a un entendimiento de paz, ofreciéndoles a los amonitas hacerse tributarios de ellos. A esto, el rey cruel no quiso acceder a menos que fuese bajo la condición de que le sacara el ojo derecho a cada uno de ellos como testimonio permanente de su poder. No solo iban a tributar, no solo eran impuestos, también era cuestión de sus cosechas, de sus cultivos, sino que tenían que extraerse un ojo como parte de la crueldad de este rey. Los habitantes de la ciudad sitiada suplicaron que se les diera una tregua de 7 días. Los amonitas accedieron a esta solicitud, creyendo que con esto engrandecerían más el honor de su esperado triunfo. Enseguida, los de Jabes enviaron mensajeros para pedir auxilio a las tribus del oeste del Jordán. Así llegaron a Gaba las noticias que despertaron terror por todas las partes. Esta semana que estábamos estudiando el capítulo 9 de Daniel, veíamos lo que pasaba en ese momento en cuanto a esa oración. Daniel podía ver claramente que se acercaba un tiempo de liberación, pero de cierta manera su pueblo estaba conforme en la situación que estaban viviendo. Lo vimos en el desierto, mientras estaban allí deseaban volver a ser esclavos, deseaban como tal las ollas de carne que habían dejado en el pasado aún siendo esclavos. La situación de lo que pasa en la actualidad con nosotros no es muy diferente. De saber que ya tenemos un tiempo para una liberación como tal especial. Aquí nos hablan de un periodo de 7 días, de la opresión, de la crueldad, de tributar, de señalar, de la carga del pecado, del dolor, del sufrimiento, de todo ese paralelo que nos lleva como tal en esta vida. Y nos marcan esa liberación muy en poco tiempo, pero a la vez un compromiso de querer alcanzarla. Sin embargo, lo que hablábamos en cuanto a la rebeldía, lo que hablábamos toda esta mañana, que hace parte que miremos más hacia atrás, de donde Dios nos sacó y que muchas veces anhelamos volver a lo que Dios nos ofrece hacia adelante. Ellos van y piden ayuda en un contexto, bueno, si pedimos como tal un rey,
¿qué va a suceder entonces? ¿Quién nos va a ayudar o quién nos va a defender? Era una situación muy crítica. Y vamos a ver cómo el respaldo de Dios con Saúl hace que el pueblo trate de ir unido en base a la decisión que el propio Jesús tomó. Por la noche, al regresar Saúl de seguir a los bueyes en el campo, oyó ruidosas lamentaciones e indicadoras de una gran calamidad. Dijo entonces: ¿qué tiene el pueblo que llora? Cuando se le contó la vergonzosa historia, se despertaron todas sus facultades latentes. Otra vez, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Cuando nos quedamos quizás en esa parte, si lo estuviéramos viviendo, ¿quién podía negar que Jesús no había elegido a Saúl? De que Dios como tal no lo guiaba, que Dios no indicaba lo que estaba haciendo a través de Saúl. Y lo estamos leyendo. Y hoy quizás en un punto nosotros nunca tomamos quizás ese punto de negar esa acción, cuando Dios como tal elige a una persona, la transforma y la guía hacia un mensaje especial. Eso nunca ha estado quizás en cuestión en mucho de todo lo que han ido pasando, pero la clave es esta: no vivir en cuanto al pasado, no vivir del antes, es ser muy consecuentes en cuanto a la actualidad, de cómo estamos referente a esa relación con Dios y la manifestación de los frutos que estoy como tal yendo de acuerdo a lo que yo estoy enseñando, tanto para bien como para mal. Dios es un punto importante porque se ha utilizado mucho por excusa de ciertos versículos, de ir como que o se ataca como tal en cuanto al profeta, o separar ciertas citas y, por ejemplo, lo que fue la rebelión de Coré y muchos de esos aspectos para defender una postura, cuando nosotros nos enseñaron a ir a la Biblia, así como estábamos estudiando ayer en el deseado de todas las gentes. ¿Cuál personas nos vamos a identificar? ¿De los que iban como tal a Emaús o los que fueron a Jerusalén? Los que sentían que el fuego ardía porque la palabra como tal les hablaba, pero sin embargo tenían dudas, estuvieron con Jesús, no comprendían muchas de las cosas. La incertidumbre en que hoy se encuentran tantas personas por temor a las decisiones que se toman, no debería ni siquiera ser así, porque la postura siempre ha sido clara. Y aquí estamos viendo el pueblo, cuando cambia la mirada de lo que es Rey, de lo que es Jesús, aquí es donde vienen los problemas. Y esos problemas hoy son más que evidentes. Hoy los problemas es simplemente discernir todo lo que hoy está pasando, de ese mensaje especial que nos tenemos que estar acercando, porque se viene el tiempo del sellamiento, se viene el derramamiento de la lluvia tardía, el mensaje crucial tiene que ser de reforma, de arrepentimiento, de soltar, de despertarnos. Es una advertencia para que dediquemos más tiempo a aprender, una advertencia para prepararnos, porque el tiempo para nosotros cada vez es más corto, prácticamente se nos acabó. Entonces, a través de esos frutos, a través de un mensaje tan claro, es mucho más que evidente. ¿Y por qué todos no lo podemos ver de esa manera? Porque se desvía la mirada, así como está pasando en el pueblo. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así hará con los bueyes de los que no salieren en pos de Saúl y en pos de Samuel. 330,000 hombres se congregaron en la llanura de Bezec, bajo las órdenes de Saúl. Inmediatamente se mandaron mensajeros a los habitantes de la ciudad sitiada, con la promesa de que podrían esperar auxilio al día siguiente, al mismo día en el cual habían de someterse a los amonitas. Gracias a una rápida marcha nocturna, Saúl y su ejército cruzaron el Jordán y llegaron a Jabes a la vigilia de la mañana, dividiendo como Gedeón sus fuerzas en 3 compañías. Cayeron sobre el campo de los amonitas aquella madrugada, en el momento en el que, por no sospechar ningún peligro, estaban menos en guardia. Y también está la equivalencia a lo que tanto nos dice la palabra de Dios, de guardia, de velar, de atalayas, de vigilantes. En el momento que menos lo pensamos, pasamos de ser esos vigías a ser arrastrados por el enemigo, por no estar haciendo la labor que incluso identificamos. Y esto no cae sobre una sola persona, esto no cae sobre el dirigente, porque todos debemos hacer esa labor. Al aceptar este mensaje está la responsabilidad de lo que tenemos que hacer como tal con él. Y lo vemos importante en el punto de dormir en momentos importantes, de esa medianoche, de esa espera, incluso por la gracia que Dios hoy nos está dando para una preparación. Pero el tiempo termina, el transcurso y se va a cumplir, y nosotros corremos el riesgo de quedarnos por fuera.
En este caso, la guardia duerme, ellos llegan y pues vemos el acontecimiento que se desarrolla. En el pánico que siguió al ataque fueron derrotados completamente y hubo una gran matanza y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. La celeridad y el valor de Saúl, así como el don de mando que reveló en la feliz dirección de tan grande ejército, eran cualidades que el pueblo de Israel había deseado en su monarca. Aquí están las cosas que nosotros no terminamos de comprender de lo que es la naturaleza humana. Están felices por esta gesta, están felices por cómo Saúl llevó a cabo esta campaña, pero venimos de lo que ellos ya tienen claro, de un Dios que les divide el mar, de un Dios que los alimenta con maná, de un Dios que los protege, que pelea por ellos. Y ya esa gesta, esa demostración de poder, incluso cuando la equivalen con los hombres, resulta que sale el hombre más victorioso que las hazañas que Jesús hace por nosotros. Es ese reconocimiento en cegarnos tanto, cuando cambiamos como tal la mira del punto crucial que no debemos hacer, hasta el punto que podemos llegar. ¿Cómo resaltar cómo maneja Saúl esto y cuántas obras no había hecho ya Jesús por su pueblo? Y así pasa en nuestra vida personal. A distinto que vamos en nuestra vida cotidiana, cuántas cosas Dios no hace por nosotros. Porque es el mismo Dios que hizo esas grandes obras, lo sigue haciendo. Estamos en un mundo que cada vez más maldad, más corrupción, más delincuencia, y la misericordia de Dios aún nos sostiene. Y siempre resaltamos, ni siquiera es la zona geográfica donde nos encontremos, porque los de Medio Oriente, qué pesar, porque están en esa zona y les tocó a ellos. Sabemos que cada parte de este planeta se verá afectado por los acontecimientos, las decisiones, las leyes que se están tomando, porque esto nos va a afectar a todos. Siempre se muestra quizás esa parte importante del mundo, cómo va a crear ese colapso en cada rincón de este planeta, y ya lo estamos viendo los resultados. Y esa cita importante que nos mostraba cómo esa guerra civil o esa gran crisis se desarrollaba en 4 de los países que hoy son potencia. Y este es un factor importante, porque de aquí prácticamente es un efecto dominó. Entonces, es ver nosotros, así como ellos los ven a nivel colectivo, de lo que pasa en nuestra vida cotidiana, de todo lo que Dios sigue haciendo por nosotros, de cómo nos bendice. Incluso cuando vemos esas grandes matanzas de personas que mueren a cientos y cientos a diario, esa misericordia, esa gracia que Dios me está dando, ese tiempo extra para mí, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a aprovechar? Realmente, ¿qué voy a hacer con los talentos que Dios me dio? Porque yo tendré que dar cuentas en cuanto a lo que Dios me brindó de las capacidades, de los talentos, de conocer esta verdad, de sacar el tiempo para estudiar, para analizar, para preguntar. Recordemos que el contexto del 2028 hacia adelante es totalmente diferente y por eso es una parte de juicio importante que se está desarrollando. Ahora le saludaron como su rey, atribuyéndole el honor de la victoria a los instrumentos humanos y olvidándose de que sin la bendición especial de Dios, todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. Con todo lo que se presenta, la relación de lo que ha presentado Javier, del continuo, vemos que esto simplemente es un paso a paso. ¿Cómo se llega a ese punto de que Dios se ha quitado? Tiene que haber un punto de partida que se va alimentando. Al inicio se ponen ciertas barreras, al inicio se resalta el papel de Cristo, agradecidos porque es el que nos revela, porque es el que nos guía. Nos ponemos en el papel de que aquí nadie es infalible, de que todos pecamos, de que si yo fallo como tal hay que seguir porque los ojos tienen que estar puestos en Cristo, de que si me equivoco como tal el día de mañana estoy dispuesto a reconocerlo porque soy un ser humano. Eso iba poniendo las barreras para que este acontecimiento no se fueran desarrollando y no fuera esa parte, esa puerta, esa entrada por el cual iba a entrar Satanás. Sin embargo, en la medida que esto empieza a caer, se empieza a derribar estos muros, pues Satanás simplemente termina haciendo lo que hace con el pueblo de antaño y lo que sigue haciendo con nosotros. Son 6.000 años estudiando como tal a la raza humana y más que nadie sabe cómo hacernos caer, la debilidad de cada uno, el punto, esas flaquezas, por dónde entrarnos. Entonces es como si soltáramos la mano de Dios, esa relación con Dios, y el resultado. ¿Qué parte de todo esto, proceso similar de lo que estamos estudiando del pasado, es distinto a lo que vemos el día de hoy? Exactamente igual. La responsabilidad que tenemos como iglesia, como pueblo, e incluso la responsabilidad que se tiene en cuanto a la persona que dirige en cuanto al mensaje.
En el calor del entusiasmo, algunos propusieron que se diera muerte a los que al principio habían rehusado a reconocer la autoridad de Saúl. Nos damos cuenta hasta dónde llega el pueblo. El simple hecho de no estar de acuerdo con esos merecen morir. ¿Cuántas veces nos han masacrado? ¿Cuántas veces incluso, aun siendo personas que hemos estado durante tanto tiempo y nos hemos apoyado? Y para mucha gente, la postura de un escrito está es suficiente para que muchas cosas en nuestras vidas nos vayan mal. Incluso para desearnos como tal de una serie de situaciones muy complejas, porque es sacar lo que hablamos esta mañana. Ante una situación tan crítica, poder sacar eso que realmente tenemos en nuestro corazón. Y uno se sorprende demasiado porque uno no lo ve venir, uno no lo espera. Uno se llevó de lo que vio externamente en cuanto a la persona y lo que pudo compartir, pero en momentos de esos son donde duele y donde nos tenemos duro. Ahí es donde nos tenemos que sustentar de la mano de Dios porque no es algo fácil. Pero a la vez, como va a ser uno tras otro, si lo vemos como una preparación, nos va a ayudar bastante. Porque quizás cuando sentamos esa tradición del que está más cercano, no va a doler tanto y vamos a estar más cimentados, porque nuestra mirada siempre estuvo en Cristo, porque fue Cristo en ese momento importante que nos sostuvo. Pero el rey intervino diciendo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Lo reconoció y porque sigue reconociendo a Jehová, gracias a él, no se comete este acto. Pero cuando se retiró la presencia de Jehová de Saúl, ¿qué acciones tuvo? Incluso de ir a atacar al que Dios ya había ungido. Miremos cómo cambia estar con Dios y no estar sin él. Los frutos, las consecuencias, las decisiones, el actuar de una persona cambia demasiado. Y estamos leyendo lo que encontramos en la palabra de Dios, porque recordemos que previo a esto, ya leímos un capítulo y medio, tocamos unos versículos, y aquí simplemente la ampliación a lo que vamos a ver más adelante. De lo que llevamos ahí, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que quieran agregar? Hermano Vicente. No sé si estamos ya en las líneas finales. Yo compartí esta mañana con el pastor Javi contigo una nota que creo que en este momento es importante leerla. Esa nota del espíritu de profecía. Ya la ubico aquí un segundito. Acerca de la situación de seguir a los hombres, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado y definitivamente este grupo desde que se inició siempre ha hecho y seguirá haciendo énfasis en que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, definitivamente. Seres humanos cometemos errores y la nota es de la hermana Elena del Espíritu de Profecía, en donde el título de la meditación es del libro el Cristo Triunfante. Esto fue escrito hace más de 100 años y dice, recuerden los que están en posiciones de responsabilidad que nos estamos acercando a los peligros de los últimos días. El Señor está pasando revista al mundo entero. Nadie deje que su guía sea un ser finito y propenso a errores. Dios es quien está detrás de los mortales, uno de quien todos reciben la seguridad y el conocimiento que los capacita para hacer el bien. Y Dios está dispuesto a ayudar a cada uno. No dice aquí a algunos, dice a cada uno. El Señor no hace acepción de personas. Todos aquellos a quienes el Señor ha investido con ricos dones han de guardarse, no sea que el orgullo y la autosuficiencia obtengan el control. La persona que ejerza mayor influencia, aquella a quien el pueblo está dispuesto a seguir, necesita estar abierta a las oraciones y admoniciones de otros obreros. Oren para ser guardados del orgullo y de la exaltación propia. El Cristo Triunfante, esto es de mayo 31, está
esa palabra? ¿Qué quiere decir eso? A dominaciones es que deben estar abiertos a toda reprensión, a toda amonestación que hagan los obreros. Aquí no está hablando que un líder, no, los obreros en general. O sea que no es lo que yo digo y lo que se hace lo que yo diga, eso no es lo que se está recomendando para estos tiempos. Ayer tuvimos la experiencia, ayer contamos la historia de Isaías, el joven que nos encontramos en el centro comercial, y realmente nosotros le prestamos atención a lo que él estaba diciendo y él nos prestó atención. Ya el trabajo lo hace el Espíritu Santo, nosotros cumplimos compartirle el mensaje. eh, Fue muy interesante porque él conoce lo de los 6.000 años, conoce el milenio, pero no aceptan el 2031. Pero esto es bien importante, nuestros ojos no pueden estar puestos en un hombre. Así tenga mucho conocimiento, el Señor elige a esas personas, las llama para que compartan el conocimiento, pero proviene de Él. Nadie es dueño de la verdad de Dios. Todos somos partícipes de ella. Gracias. Entonces, mira que nos quedamos, algunos propusieron que dieran muerte a los que al principio habían rehusado de reconocer la autoridad de Saúl. Si aquí se hablase de la autoridad de Jehová, sería totalmente diferente. Pero es el posicionamiento que muchas personas optaron, porque es la autoridad como tal del hombre y no de Dios. El estandarte de Cristo se perdió de vista, y eso fue lo que ocasionó todo lo que ha conllevado todo ese tiempo y la razón por la cual estamos acá. Con esto dio Saúl testimonio del cambio realizado en su carácter. Atención con esto, Dios hace esa obra transformadora, el Espíritu Santo hace la labor en él, porque ya vimos las fallas que tenía incluso en cuanto a su adolescencia. Tenía ciertos rasgos de carácter y se le dio la oportunidad como se le dio a Judas Iscariote, pero pues que es en esa decisión de ser que es tan genuino, realmente que hay en mi corazón, es lo que termina resaltando. En vez de atribuirse el honor, dio a Dios toda la gloria y en vez de manifestarse un deseo de venganza, mostró un espíritu de compasión y perdón. ¿Y por qué se da esto? Es porque Dios está en él. Espíritu de misericordia, de compasión, un espíritu de perdón. Entonces, ¿cómo reacciona la persona cuando nos damos cuenta que Dios no está ahí? Lo vamos a ver con toda la segunda parte de lo que es Saúl y lo que alcanzó a hacer. Es que esto es claro, esto es evidente, esto no hay que darle tantas vueltas. Incluso cuando vamos a un escrito está de todo lo que está pasando, son una infinidad de razones en los cuales nosotros podemos darnos cuenta de lo que hoy está pasando. Sin embargo, no somos de llegar a obligar a quitar como tal las vendas porque eso es muy personal, pero respetamos la decisión de cada uno. Quizás no ha sido el hecho de allá para acá, porque incluso lo vemos que sigue pasando, siguen atentos de lo que pasa y atacando y esto y por dónde entramos. Ya igual cada uno tomó su decisión. El tiempo ha venido demostrando a través de los frutos de un mensaje especial, de un mensaje claro de cosas que nunca antes se habían presentado, de terminar de armar como todo este rompecabezas y que haya estado como tal Dios guiando a aquella persona que realmente está dispuesto a aprender y que su mira como tal está en Cristo. Este es un testimonio inequívoco de que la gracia de Dios mora en el corazón. Aquí no hay otra razón. Una persona actúa de esta manera con esa mansedumbre, porque lleno de orgullo y ustedes no me reconocieron, entonces ahorita sí vienen a reconocerme como rey. Cuando lo pedí, o cuando estaba en esa situación importante de esa congregación que era prácticamente toda la nación y que no estuvieron de acuerdo. Pero no, es una prueba inequívoca de que la gracia de Dios mora en el corazón, la mansedumbre, el perdón, la compasión, el resaltar no tanto al hombre sino a Cristo. Gilgal había sido el sitio donde Israel había acampado por primera vez en la tierra prometida. Allí fue donde Josué, por indicación divina, erigió la columna de 12 piedras para conmemorar el cruce milagroso del Jordán. Allí se había reanudado la práctica de la circuncisión. Allí se había celebrado la primera Pascua después del pecado de Cádiz y la peregrinación en el desierto. Allí cesó el suministro del maná.
Allí el capitán de la hueste de Jehová se había revelado como comandante de los ejércitos de Israel. De este sitio había salido para conquistar a Jericó y a Ai. Allí Acán recibió el castigo de su pecado y se hizo con los gabonitas aquel trato que castigó la negligencia de Israel en cuanto a pedir consejo a Dios. En esa llanura, vinculada con tantos recuerdos conmovedores, estaban Samuel y Saúl, cuando los gritos de bienvenida al rey se hubieron acallado. El anciano profeta pronunció sus palabras de despedida como gobernante de la nación. He aquí, dijo él, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey, va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas. Es importante en esta parte y la consecuencia de lo que será el transcurrir de esta historia, pero también cuando nosotros vemos en la vida de Jesús, cuando pidieron a Barrabás, es un hecho supremamente importante, porque el pueblo hace esa elección. Eligen no solo a alguien que estaba en prisión por sus delitos, por todo lo que implicaba, sino a alguien que se hacía pasar por el Mesías. Eligen un falso Mesías. Y justo cuando venga Satanás, volverá a pasar lo mismo. El mundo de rodillas, gobernando a Satanás como su rey, como su Dios, sentado en Jerusalén. La consagración como tal, ese punto importante en otoño del 2030. Vemos quizás el paralelismo de muchas de estas situaciones que hemos nombrado, y lo que aquí narra como tal es Saúl. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí y delante de Jehová, delante de su ungido. Si he tomado buey alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo los restituiré. Qué bonito que esto en el andar cristiano tuviéramos esa misma transparencia y tranquilidad al exponer cada una de las palabras que menciona Samuel. ¿Qué podía decir el pueblo en cuanto a Samuel, en cuanto a su actuar? A una voz el pueblo contestó, nunca has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Samuel no procuraba meramente justificar tu propia conducta. Habías expuesto previamente los principios que debían regir tanto al rey como al pueblo, y deseaba tan solo agregar a sus palabras el peso de su propio ejemplo. Desde su niñez había estado relacionado con la obra de Dios, y durante toda su larga vida había tenido un solo propósito, la gloria de Dios y el mayor bienestar de Israel. Sin embargo, hicieron un cambio. Antes de que pudiera Israel tener alguna esperanza de prosperidad, debía ser inducido al arrepentimiento para con Dios. Como consecuencia del pecado, había perdido la fe en Dios y la capacidad de discernir su poder y sabiduría para gobernar la nación. Había perdido su confianza en que Dios pudiera vindicar su causa. Antes de que pudieran los israelitas hallar verdadera paz, debían ser inducidos a ver y confesar el pecado mismo del cual se habían hecho culpables. Habían expresado así a su objeto al exigir, nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Creemos que independientemente de las evidencias, porque creo que lo más triste para cada ser humano que acepta este mensaje y que tiene el conocimiento, la catástrofe más grande es perder la salvación. Incluso hoy mucho de eso está en riesgo. Cuando nos sentimos infalibles, cuando creemos que ya tenemos la salvación, porque somos especiales y simplemente por el papel que desarrollamos ya somos salvos. Esto también nos lleva un poco a reflexionar de ese punto que tendrá una exhortación, una advertencia, un llamado, pero cuando todo esto ya se cumple, no queda más que un castigo. Y quizás de esta parte nosotros nunca nos hemos centrado en
esperar una manifestación así grande para que la gente reaccione, porque lo único que tenemos que hacer nosotros es orar. Si hoy nos ven como enemigos, para nosotros siguen siendo nuestros hermanos. Y oramos y deseamos que en algún momento podamos ir de la mano, podemos ir juntos. Hoy no, quizás nos hemos blindado simplemente en guardar silencio, en aislarnos un poco, en respetar la decisión de cada uno, pero la postura nunca ha sido quizás lo que hemos recibido. Y en nuestro corazón está seguir orando para que esta situación cambie. Pero sí es algo importante que cuando el Espíritu Santo se retira, ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí se cruza ya una línea de no retorno. ¿En qué momento a nivel iglesia o en qué momento a nivel individual nosotros identificamos esa línea? ¿De qué parte cuando cruzamos y no podemos regresar? Es ese discernimiento que no volvernos tan insensibles en cuanto al pecado, cicatriza el alma y ya simplemente vemos las cosas triviales o nos excusamos de todo lo que está pasando y lo que hacemos como tal. Samuel reseñó la historia de Israel. Desde el día en que Dios los sacó de Egipto, Jehová, el Rey de Reyes, había ido siempre delante de ellos y había librado sus batallas. A menudo sus propios pecados los había entregado al poder de sus caminos impíos. A misericordia de Dios les había suscitado un libertador. El Señor envió a Gedeón y a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos alrededor, y habitasteis seguros. Sin embargo, cuando se vieron amenazados de peligro, declararon: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así, dijo el profeta, que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Samuel continuó diciendo: esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo, importante para lo que hoy nosotros estamos viviendo. Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. En el oriente no solía llover durante el tiempo de la siega del trigo. En los meses de mayo y junio, el cielo se mantenía despejado y el aire sereno y suave. Una tormenta tan violenta en ese tiempo llenó de temor todos los corazones. Con humillación el pueblo confesó sus pecados y el pecado preciso del cual se había hecho culpable. Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Las consecuencias de las decisiones. Y aquí quizás podríamos ver un Dios que cobra ese mal actuar. Porque si nosotros la manera en que perdonamos a una persona viene por condiciones, o que tenemos que ver la manifestación de lo que, el nivel del que puedo perdonar a esa persona, o perdonar no es olvidar, que fue uno de los conceptos que cada vez se fueron alimentando y que vemos que en la Biblia ninguna parte se sostiene. Dios no actúa de esta manera, pero Dios no aprovecha esas circunstancias a pesar de nuestras malas decisiones, siempre está ahí presto para sostenernos, para perdonarnos, para apoyarnos, para acogernos, para mostrar nuevamente el camino que debemos retomar. Samuel no dejó al pueblo en el desaliento, pues este habría impedido todo esfuerzo para vivir mejor. Por vivir mejor. Satanás los habría inducido a considerar a Dios como severo e implacable, que fue prácticamente lo mismo que pasó en el cielo. Si se destruía Satanás y los ángeles en ese momento, ¿qué hubiese pasado con los demás? ¿Cómo era esa parte de Dios, el amor de Dios, como una dictadura de aquel que no estuviera de acuerdo tenía que ser exterminado? ¿En qué consistía ese gobierno? Y aquí simplemente lo que hablábamos ayer en cuanto a vindicar el nombre y la honra de Dios. Cuando nosotros pedimos, cuando oramos, ¿cuál es la causa realmente? ¿Para que el nombre de Jehová sea glorificado? ¿O simplemente es un concepto de venir a resaltar, de quedar limpio, de quedar bien, de que mi figura o mi imagen no se vea como tal afectada? ¿Qué es realmente lo que nos pesa a nosotros? Y habrán quedado expuestos a múltiples tentaciones. Dios es misericordioso y perdonador, y desea siempre manifestar favor hacia su pueblo cuando éste obedece a su voz.
no temáis, fue el mensaje que Dios envió por medio de su siervo. Vosotros habéis hecho este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle en vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desampara a su pueblo. Nada dijo Samuel acerca del desprecio que él había sufrido, ni reprochó a Israel la ingratitud con la cual le habían retribuido toda una vida de devoción. Que nosotros diríamos que injusto esto, tanto entrega, tanto servicio, tanta carga, tanta responsabilidad. Y sin embargo, él no reprochó algo que podríamos decir que era justo, la labor que había desempeñado, el haber guiado correctamente, porque nunca se soltó de la mano de Dios. Esto es importante cuando yo realmente no es el punto que busco resaltar. Yo no tengo que ser ese visible. Yo debo hablar por lo que Dios hace en mí y la gente ve reflejado lo que Dios como tal me ha dado y el servicio que le estoy dando a Dios. Un ejemplo clarísimo de esos dos contrastes de lo que estamos empezando a ver en Saúl y lo que fue la vida como tal de Samuel. Antes le prometió seguir interesándose incesantemente por él. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirles de verdad con todo vuestro corazón. Están relegando, ya tengo ciertos años, se pidió un cambio, se pidió una transición, un nuevo gobierno, un nuevo sistema. Y él decía, listo, yo cumplí hasta acá. Y aún aunque el pueblo toma esta actitud, él decide seguir apoyando. Decide ese amor en cuanto al pueblo, que es lo que realmente importa en este momento, independientemente si estamos en cuál parte, si estamos en tal orilla, es dar el mensaje, es ir por las almas, es ver que nada nos puede quizás limitar, independientemente de los ataques, de los conceptos, de lo que se habla para destruir como tal en cuanto a una persona. La labor es dar el mensaje y nos limitan un poco, porque ese sentido de propiedad de cómo y de dónde tiene que salir como tal el mensaje. Cuando las almas como tal son de Cristo, cuando Dios levanta un pueblo, un remanente especial en distintas partes, es la misma causa en la que nos unimos para que esto como tal se lleve a cabo. Y por último nos dice, solamente temed a Jehová y servirle de corazón con todo vuestro corazón, servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, que quieran como tal agregar? Sí, David, qué bueno que los últimos capítulos, los últimos párrafos muestran que no es Dios castigando, es lo que tú mencionaste, se apartaron de él, se separaron de él y vinieron las consecuencias. Pero él escuchó el clamor. Y ese siervo, profeta, que fue vilipendiado, que fue reprochado, no se negó a clamar por ellos. Por el contrario, dejó todo atrás y fue directamente a Dios para clamar por el pueblo. Pero fue la consecuencia de haberse separado de Dios lo que trajo los que ellos asumieron que era castigo de Dios. Y también hace aclaración que era Satanás mostrando un Dios inclemente, un Dios no perdonador. Entonces, qué bonito que se termina y que podamos entender esto. Nosotros asumimos muchas veces que las cosas malas que nos pasan son castigos de Dios y no nos damos cuenta cuán separados estamos de Él. Y recordemos algo bien importante en esto del día de hoy. Y tú lo has mencionado muchas veces, si Él tuviera que haber venido a morir por uno de nosotros, así lo había hecho. Entonces, que cada uno de nosotros sea consciente cuál es el valor de un alma para Dios. Entonces, tengamos eso presente. Cada alma cuenta para Dios. Y cuando nosotros de alguna manera somos piedra de tropiezo, eso es muy delicado. Entonces, y estoy hablando por mí mismo porque a veces
por omisión o a veces con conocimiento, lo hacemos. Entonces, que Dios nos pueda perdonar y que Dios nos siga dando discernimiento para hacer las cosas correctamente. Gracias. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar. David, ¿tenemos tiempo para un himno? Dale. Entonces, ¿el himno y oramos o oramos el himno? David, que primero el himno. Dale. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, con tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor.
vivir tu espíritu en mí, por tu gracia y Amén. Vamos a orar. Señor, Padre amado, hoy elevamos, Señor, esta oración especial, Señor, ante tu altar. Hoy te pedimos, Señor, por cada persona que una vez escuchó y aceptó estas verdades. Hoy deseamos, Señor, como pueblo, ir unidos, Señor, que seas tú el que nos guía, que seas tú, Señor, el que nos marca, Señor, el paso. Ayúdanos para que nuestra vista nunca se desvíe. Ayúdanos que tú seas el centro de nuestra vida, de nuestro corazón. Oramos por nuestros hermanos, Señor, de que todo esto que está sucediendo a través de este mensaje especial, a través de tu palabra, de tus escritos, Señor, podamos ir de la mano, podamos arrepentirnos, podamos pedir perdón, podamos, Señor, enfocarnos en lo que realmente hoy interesa, que son las almas, que es llevar este mensaje. Trabaja en el carácter de cada uno de nosotros, de las cosas que aún nos cuestan cambiar, Señor, que en nuestras propias fuerzas no podemos. Quita ese orgullo, quita el egoísmo, quita el ego, la presunción, Señor. Que solo habites tú con tu paz, con tu mansedumbre, con tu humildad. Que tú seas ese ejemplo, Señor. Independientemente de todo lo que ha pasado, Señor, nosotros elevamos nuestras oraciones por nuestros hermanos. Que deseamos, Señor, que aún sabiendo todas estas verdades, todos podamos llegar allá, compartir en esa vida eterna, como familia, como pueblo, Señor. Sé que tú tocas el corazón de cada persona. Sé que tú eres paciente, Señor. Lo vemos reflejado en nuestras vidas, en las veces que te fallamos, en las veces que no te dejamos entrar y simplemente pasas de largo, Señor. Lo doy de una manera especial, Señor. Que el Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros. Aunque sabemos que el tiempo es corto, Padre, ayúdanos que esa impresión que el Espíritu Santo deja en nuestra mente nos ayude a despertar, nos ayude a volver a esas sendas antiguas, nos ayude a ir de la mano, Señor. Y te pedimos por nuestros hermanos, por la dirigencia de la Iglesia del Cuarto Ángel, cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a identificar la razón por la cual este mensaje llegó a nosotros. Eso que perdimos de vista alguna vez, que era alumbrar este planeta con este mensaje, con tu gloria, con tu poder, con la manifestación del evento más importante de la humanidad. Predicar de Cristo y su salvación, predicar su pronto regreso. Ayúdanos, Señor, a nosotros ver reflejado eso que haces en cada uno de nosotros. A través de contemplarte, esa relación estrecha contigo, podamos ver esa influencia en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestra paciencia, en nuestra fe. Seamos más de la práctica, no tanto de la teoría. Hoy, Señor, te agradecemos por tus bendiciones, por lo que nos has dado en este día, Señor. Y ayúdanos, Padre, a tener siempre esa meta puesta en nuestra mente, que es poder alcanzar la vida eterna, de poder seguir tus pasos. Todo esto te lo pedimos para perdón de nuestros pecados. Jesús de Nazaret. Amén. 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 Amén, hermano, gracias.